los y las dejo para conversar sobre esto. Hola, pues muy buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Yo soy Ángeles, soy parte del equipo de Racismo MX. Algunas de ustedes pues ya les conocía de otra reunión de Comunidad M, a otras también por otros espacios en común. Y yo quería como sentar esta segunda pregunta, ¿no? Y a lo mejor como comentar un poquito de qué va para igual que ustedes nos puedan como dar sus impresiones, sus reflexiones, sus experiencias o cómo lo ven en general, ¿no? Pensamos en esta pregunta porque sabemos que hay distintas formas de violencias y de discriminación que experimentan las poblaciones migrantes, ¿no? Sabemos que está la xenofobia, sabemos que también hay un componente de género, hay un componente también importante de clase, ¿no? De clasismo. Eh, pero entonces eso nos hizo preguntarnos de entre todas las distintas violencias, discriminaciones que experimentan las personas migrantes, cómo identificar el componente racial, ¿no? Cómo identificar el componente del racismo. ¿Cómo se ve este componente en los distintos grupos, poblaciones con las que ustedes trabajan, ¿no? Ya ahora escuchábamos un poco con el tema de la migración, por ejemplo, haitiana o la migración afrodescendiente. Escuché también el tema del lenguaje o de la lengua, ¿no? O incluso de los acentos. Pero ¿cómo diferenciar de entre todos estos tipos de violencia? ¿Cómo se experimenta la cuestión racial o cómo se conecta a lo mejor con estas otras formas de violencia, ¿no? Desde las distintas poblaciones con las que ustedes trabajan, pero también desde las distintas regiones, ¿no? También sabemos que hay personas que, pues, habitamos México, ¿no? Que estamos en frontera norte, que estamos o están en frontera sur, que hay personas que trabajan en Estados Unidos, pero también en América Latina, en Centroamérica. Entonces, también preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se ve esta cuestión racial dentro de las poblaciones y las geografías de donde son? Con esto dejaría como este gran, iba a decir pequeño, pero este gran preámbulo, igual para que nos comenten sus reflexiones, experiencias, etcétera. Adelante, Teodora. Estaba comenzando a escribir. Muchísimas gracias. Bueno, así como lo puse en el chat, así como se conjunta esta semántica del ser mujer, el ser indígena, el ser migrante y aparte del ser de color, es, se conjunta en la comunidad LGBT, migrante, de color con la que nosotros trabajamos, pues todo esto, el ser una persona migrante, indocumentada, de color, con acento diferente, y pues el que eres pobre, el que no tienes familia, dinero, recurso, trabajo. Todo esto es una semántica, es como una bomba de tiempo que te hace ser el punto principal para la policía, para que te puedan detener, interrogar, incluso sin solamente por ir caminando, el ser entregado a ICE para ser deportado o investigado, porque muchas veces hemos visto que han puesto en detención a personas con todas estas identidades y que, ay, son estadounidenses, ¿verdad? Entonces es ahí donde se ve, se nota cuáles son los síntomas para que ellos digan, esta persona no, tiene todas las agravantes para ponerla en detención, para buscar que no esté libre, para ponerle algunas trabas en su vida para que no tenga trabajo, ni casa, ni tenga buena, ¿cómo se dice? Sentido moral en ese sentido, para tener algún progreso en su vida, ¿no? Y nos entorpecen todo nuestro camino hacia dignificar, porque pareciera que tenemos que dignificar o que tenemos que demostrar que sí somos
personas, solo humanos. Muchísimas gracias, Teodora, por tus comentarios, también por ejemplificarlo, cómo sucede particularmente desde tu trinchera, ¿no? Desde donde están. Veo que está levantada la mano de Carlos, entonces, Carlos, adelante. Gracias, buenas tardes a todas, a todos y a todas, un gusto. En base a la pregunta que tú hacías, ¿cómo identificamos el componente racial en la migración? Creo que primero es un tema de autoevaluación, un tema de autoevaluación de nuestras políticas, de nuestras normas internas, de qué tan abiertos estamos a poder recibir esto. Esto lo hago mucho énfasis porque cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de nosotros, hablamos del tema LGBTI, pero también tenemos que tener esa visión de ampliar el tema, por ejemplo, del tema de multiculturalidad, discapacidad, otro tipo de factores que dentro de los cuerpos de la comunidad LGBTI realmente se pasa, ¿verdad? Eso pasa también, por ejemplo, en el tema de mujeres, que hemos tenido mucho contacto, que por ejemplo se dice, sí, trabajamos por las mujeres, pero cuando ya es una mujer diversa, indígena, trans, o qué sé yo, ya ahí sí hay una resistencia al poder hacer. Entonces, creo que como lo puse ¿cómo se llama? Hablamos muchas veces de nuestros privilegios porque son privilegios los que tenemos y que desde ahí calificamos y descalificamos a los demás, a las demás personas, sin ver, como lo decía la compañera anterior, que somos personas, que independientemente de todas las circunstancias o los factores o los atenuantes que tengamos en nuestros cuerpos, realmente seguimos siendo personas. Entonces, considero eso porque al final el tema racial también es bastante discriminativo. Al momento, por ejemplo, la comunidad indígena es totalmente discriminativa con la comunidad LGBTI. La niega, la rechaza y realmente desde ese tipo de cuestiones se da todo. O sea, entonces, como lo planteaba, si hemos crecido en un sistema en que así nos han criado y que tenemos que rechazar todo lo que no es igual a mi persona. Entonces, ahí empieza todo el tema. Entonces, creo que debemos de partir desde eso, desde hablar a veces desde las fobias de que se dice la homofobia, la xenofobia, pero creo que ese tipo de cuestiones ya no son cuestiones de fobia, sino son cuestiones de discriminación que se vuelven delitos. Muchísimas gracias, Carlos, también por tu aportación. A Teodora y a Carlos, mil gracias. También no sé si alguien más quisiera comentar o dar sus impresiones o sus